solo porque quería una porción de pastel para mi cumpleaños número 60. Todo se vino abajo. Leonardo dejó el cuchillo y el tenedor, frunciendo el ceño como si hubiese pisado una espina. Clara, sinceramente, ¿cómo puedes ser tan infantil a tu edad? Miguel y Alicia me lanzaron miradas idénticas de desaprobación. Mamá, añadió Miguel, con las cejas apretadas, ¿podrías intentar no ser tan derrochadora? Esa noche, mientras revisaba Instagram, me topé con una foto que había subido Estefanía. Fue en un restaurante de lujo en Madrid donde el menú cuesta más de 1.000 euros por persona. Leonardo, Miguel, Alicia y el pequeño Noé estaban sentados alrededor de una mesa impecable, sonriendo como una familia de revista, una familia completa, excepto por mí, pues que sigan siendo una familia. Todo había comenzado con un pequeño deseo. Esa noche en la cena, hablé con suavidad, casi con cautela. Este fin de semana es mi cumpleaños. Esperaba que fuéramos a esa pastelería con estrella Michelin en el centro, solo para probar una rebanada de su pastel emblemático. Leonardo se quedó inmóvil. Su cuchillo sonó con un chasquido seco contra el plato. Un sonido frío y cortante. Entrecerró los ojos, su voz cargada de desprecio apenas contenido. Clara, ¿cuántos años tienes ya? ¿Sigues soñando con pastel de cumpleaños? Ese sitio cobra más de 100 euros por un trozo de azúcar. ¿Crees que estamos hechos de dinero? Instintivamente, me limpié las manos en el delantal. Mis dedos se apretaron tan fuerte que se pusieron blancos. 30 años. 30 años y lo único que quería era un bocado dulce en mi cumpleaños 60. Estefanía fue la semana pasada, dije en voz baja. Dijo que fue increíble. Ni siquiera terminé la frase cuando Miguel me interrumpió. Su voz, helada. Mamá, papá tiene razón, no estamos para derroches. Hay que usar el dinero con sensatez. Es totalmente innecesario. Alicia hizo una pausa con el tenedor en la mano, lanzándome una mirada que no supe descifrar. Luego Noé arrugó la nariz y empujó su plato. No quiero sentarme al lado de la abuela. Se tapó la nariz y gritó. La abuela huele feo como un cerdo y quiere pastel. Alicia le tapó la boca rápidamente, soltando una risa nerviosa, pero sin una pizca de corrección en sus ojos. Noé apartó su mano y declaró con orgullo. Estefanía, la abuela dice que la vida debe ser elegante, pero solo sabe comprar cachivaches usados en mercadillos. No entiende nada de elegancia. El aire se volvió denso. Leonardo carraspeó, algo incómodo, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Mi garganta se cerró. No pude pronunciar palabra. Solo me levanté en silencio y caminé hacia el dormitorio. El suave clic de la puerta al cerrarse fue como el último pedazo frágil de mí haciéndose trizas. Afuera, la voz apagada de Leonardo rompía el silencio. Siempre ha sido tan competitiva. Es patético. Mírala. ¿De verdad cree que puede compararse con Estefanía? Algo dentro de mí se revolvió con fuerza. Y entonces sonó el timbre, cortando la tensión como una alarma. La voz de Leonardo se elevó de repente, fingiendo alegría. Estefanía, deberías habernos avisado que venías. El salón estalló en ruido. Noé chillaba emocionado. Miguel y Alicia adulándola con saludos empalagosos. Desde detrás de la puerta cerrada, escuchaba las risas, las charlas banales, mis dedos apretándose en puños cada vez más tensos. ¿Dónde está Clara? No la veo. La voz de Estefanía sonaba dulce con preocupación fingida. Alicia se rió. Probablemente estás haciendo berrinche otra vez. Ya sabes cómo es, siempre tomándose todo tan en serio. La voz de Leonardo bajó el tono, con desprecio. Ni empieces. Estamos haciendo una escena por un estúpido pastel. 60 años y sigue actuando como una niña. Luego llegó la voz de Miguel sin dudarlo. Déjala, tía Estefanía. Mejor ignorarla. Leonardo se subió a ese tren. Exacto. No vale la pena gastar energía.
escuché que ganaste un gran premio de diseño. Deberíamos celebrarlo. Noé gritó otra vez. Sí, vamos a darnos un festín, pero sin la abuela, que se quede en casa haciendo pucheros. La puerta de entrada se cerró con un golpe seco. El salón quedó en silencio y yo me quedé sola. Estaba al lado de la mesa, mirando los restos de comida, a medio comer. Mis manos temblaban mientras empezaba a recoger. Hace 30 años, el hombre que regresaba del trabajo se detenía en ese umbral con un ramito barato de margaritas del supermercado, sonriendo mientras decía: «Eres increíble, Clara. Ahora pido un pastel en mi cumpleaños y me convierto en el chiste de toda esta maldita familia». Una vez Leonardo me prometió: «Cuando estemos mejor te ayudaré a abrir esa pastelería. Sé que es tu sueño». No, solo era una cruel broma. Limpié la mesa, recogí los platos, escuchando el sonido hueco y agudo de los platos al chocar. Incluso eso sonaba a burla. Era medianoche y aún no regresaban. Afuera, la lluvia caía suave contra los cristales, una llovizna constante que difuminaba los contornos de la noche. Dudé, luego tomé el móvil, pensando en enviar un mensaje, recordándoles que condujeran con cuidado. Pero al abrir la pantalla, vi algo nuevo. Estefanía acababa de publicar, y luego borrar rápidamente, una foto en Instagram. En ella, Leonardo tenía el brazo alrededor de sus hombros. Miguel y su familia también estaban allí, todos reunidos, alrededor de una mesa lujosa, cubierta con un mantel blanco, platos brillando con comida gourmet, copas de champán alzadas. El pie de foto me atravesó como fuego, agradecida por mis queridos amigos por ayudarme a celebrar mi premio. Esta cena lo fue todo. Ya quiero que llegue la sesión de fotos del fin de semana en el estudio de alta costura. El teléfono resbaló de mis manos y cayó al suelo, la pantalla estallando en grietas como telarañas finas, igual que mi corazón en ese instante. Cada rostro sonriente en esa imagen se sintió como un cuchillo clavado a propósito. Parecían una familia feliz, perfecta. Y yo, la mujer que dio 30 años a esta familia, me había convertido en una nota al pie, una broma. Mi vista se nubló mientras las lágrimas brotaban sin freno. Todos esos años trabajando, sacrificándome, tragándome, el orgullo, solo me habían llevado al rechazo y al desprecio. Pasada la medianoche, sonó la cerradura. Habían vuelto. En cuanto se abrió la puerta, Noé chilló: «La abuela Estefanía es increíble». Miguel lo hizo callar enseguida. «No tan fuerte. Vas a despertar a tu abuela y empezará otra vez con su tontería del pastel». Desde las sombras de mi cuarto, escuché por la rendija de la puerta. Cada palabra me arrastraba más abajo. Para ellos, Estefanía era perfecta, y yo, solo una vieja amargada que no podía superar un estúpido pastel. A la mañana siguiente, Leonardo entró como si nada y me arrojó un traje al regazo. «Plánchalo. Lo llevaré este fin de semana», dijo, haciendo una pausa mientras sus labios se curvaban en una sonrisa autosuficiente y su tono sonaba ligero, casi indiferente. Stephanie reservó una sesión de fotos familiar completa. Apreté el traje, contra mí, la garganta tan cerrada que apenas podía respirar, pero aún así logré forzar las palabras. Y yo, silencio. Lo único que se oía era el crujir de sus zapatos contra el suelo. Lorenzo no se volvió. No respondió. Simplemente cerró la puerta del dormitorio tras de sí con un clic suave y final. Ese silencio dolía más que cualquier insulto, pero yo no estaba lista para rendirme. Aquella tarde entré en el baño y cerré la puerta con llave en silencio. Frente al espejo, me apliqué el delineador con cuidado, pinté mis labios con un poco de color. La mano me temblaba en cada trazo. 30 años de matrimonio y era la primera vez que me arreglaba solo para mí. Tal vez era una tontería. Tal vez solo quería demostrarme que no era esa mujer desaliñada en la que me habían hecho creer. Pero en cuanto salí, Marcos casi
Se atraganta con el café. Mamá, ¿qué tienes en la cara? Pareces una de esas señoras del coro parroquial. Da miedo. Alba se tapó la boca con la mano, conteniendo la risa, aunque sus ojos le lanzaron a Marcos una mirada de advertencia. Su voz, sin embargo, estaba impregnada de una agresividad pasiva que calaba hondo. Clara, a nuestra edad, menos es más. El maquillaje solo te hace parecer 10 años mayor. Nicolás se escondió detrás de Alba, aferrado a su suéter con los ojos como platos. La abuela da miedo, como una bruja de película. Lorenzo no dijo nada. Me miró con frialdad, completamente indiferente, como si estuviera viendo una actuación aburrida. Ni siquiera merecía su crítica. Los ojos me ardían, pero no dejé caer una sola lágrima. Volví al baño, limpié el maquillaje en silencio, con manos temblorosas, frotando hasta dejar la piel en carne viva. Más tarde ese mismo día, Lorenzo se puso una camisa recién planchada y sostuvo 2 entradas para un concierto en una mano, mientras dejaba una nota adhesiva sobre la mesa con la otra. Voy a llevar a Stephanie al concierto esta noche. Uno de sus temas fue seleccionado, lo dijo como si nada. Y justo antes de salir por la puerta, añadió sin mirarme. Deja todo limpio. No quiero volver y encontrar un desastre. Asentí de manera automática. Me agaché y recogí la nota. La lista era larga. Limpiar la cocina, pasar la aspiradora, lavar el coche, podar los setos. Mientras ordenaba el despacho, encontré un recibo en uno de los cajones. Una pulsera de diamantes. 15.000 euros, más que suficiente para un pastel. Suficiente para comprar una pastelería entera. En ese momento, una chispa absurda de esperanza se encendió dentro de mí. Tal vez se sentía culpable. Tal vez era un regalo de cumpleaños. Tal vez solo tal vez se había acordado. Aferrándome a ese último hilo frágil y patético de esperanza, le pregunté con suavidad. Mi cumpleaños es la semana que viene. ¿Tienes algo planeado? Lorenzo estaba ajustándose la corbata. Al oírme, frunció el ceño con molestia. Me hizo un gesto para que lo dejara en paz, su voz cargada de desprecio. Por favor, a tu edad, ¿qué sentido tiene celebrar un maldito cumpleaños? ¿Puedes dejar de molestar? El corazón se me desplomó. La pulsera no era para mí. Apreté la mandíbula, saqué el móvil y le tomé una foto al recibo. La guardé. Hice una copia por si acaso. El sábado llegó más rápido de lo que pensaba. En el desayuno, Lorenzo ya estaba sentado a la mesa, luciendo una inusual gentileza de teatro. Lo he pensado. ¿Puedes venir a la sesión de fotos?, dijo, con la mirada recorriéndome como si fuera un abrigo viejo que había que llevar por compromiso. Ponte ese vestido negro suelto, cubre tus pliegues, no nos hagas pasar vergüenza. Levanté la mirada encontrando sus ojos. Ojos que intentaban fingir compasión, pero solo reflejaban desprecio. No me cabía duda. Esto era idea de Stephanie. Siempre le había encantado hacerse la santa generosa, la que incluye a los demás para parecer aún más noble. No quiero ir, dije, serena y firme. Lorenzo parpadeó, sorprendido. Su voz se elevó de golpe. ¿Qué? Golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo temblar la vajilla. Clara, ¿estás loca? Estabas rogando por ir y ahora que te lo digo, haces estas tonterías de diva. ¿Qué juego es este? Su grito sacudió el comedor. No era solo enojo. Había perdido la cara delante de Stephanie. Peor aún, había aceptado su petición, pero no podía entregar la exesposa obediente y perfecta que ella había imaginado. No estoy jugando, respondí con firmeza. Tengo otros planes este fin de semana. El rostro de Lorenzo se volvió rojo al instante. Clara Díaz, te digo que vas a ir te guste o no. Salió de la casa dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar la lámpara del comedor. La mañana de la sesión desperté a las 4. El cielo aún estaba oscuro cuando entré en la cocina y empecé a cocinar.
Coloqué un desayuno completo sobre la mesa: tarta casera de manzana, lúbina al vapor, bizcochos rellenos de crema, café recién molido y hasta los pastelitos de calabaza glaseados con miel que le encantaban a Lorenzo. Uno a uno fueron bajando las escaleras y se quedaron paralizados al ver la mesa. El aroma llenaba la sala, cálido y rico, pero sus rostros eran de puro asco. Alba frunció la nariz. ¿Azúcar y grasa antes de una sesión de fotos? ¿En serio? Nicolás se tapó la nariz con una mano y gritó con dramatismo: «La abuela huele feo, voy a vomitar». Justo entonces sonó el timbre. Stephanie entró, con sus tacones, cargando bolsas con ensalada y jugos recién exprimidos. «Vamos todos. He traído un desayuno saludable», entonó con voz empalagosa y cortante a la vez. El rostro de Lorenzo se iluminó. Sin dudarlo, empujó mi desayuno a un lado. Esto sí que es saludable. Stephanie sí que sabe vivir. Y en ese momento, mi corazón se volvió hielo. Me senté en silencio en una esquina del comedor con una taza de café, comiendo el desayuno que yo misma había preparado, con cada bocado impregnado de un sabor amargo. Cuando llegó el momento de salir, Estefanía ya se había acomodado en el asiento del copiloto. «Lo siento, Clara», dijo con fingido remordimiento y una sonrisa empalagosa. «Ya sabes, me mareo si no voy adelante. En la parte trasera solo había 4 lugares. Miguel, Alicia, Mateo y Leonardo ya los ocupaban. No quedaba sitio para mí». Durante un instante el ambiente se volvió tenso. Leonardo me lanzó una mirada de fastidio evidente. «El estudio no está lejos. Ve caminando». Miguel intervino de inmediato, ansioso por respaldarlo como un niño temeroso de estar del lado incorrecto. «Sí, mamá. Un poco de aire fresco te hará bien. Nos vemos allí». Y con eso cerró la puerta del coche. El motor rugió al encenderse. El humo del escape me dio de lleno en la cara cuando salieron del garaje. Tosí, con los ojos irritados por algo más que el humo. Esa casa quizás había dejado de ser mía hacía mucho tiempo. El estudio estaba a 1 hora andando. Llamé un taxi y llegué antes que ellos. Justo cuando me acercaba a la entrada del estudio, su coche apareció. Leonardo parecía genuinamente sorprendido de verme allí. Estefanía, en cambio, lucía esa media sonrisa altiva que reservaba para momentos como este. Caminó hacia mí y miró con intención el recibo que aún sostenía. «Vaya, Clara, ese taxi te debió costar una fortuna. Si hubiera sido la antigua yo, habría fingido una risa y lo habría dejado pasar. Pero hoy no». La miré fijamente y dije: «Al menos lo pagué con mi propio dinero». El rostro de Estefanía se congeló. Por un momento, todo quedó en silencio. Apretó la mandíbula y su sonrisa titubeó en las comisuras de los labios. De repente, sentí un empujón fuerte en la espalda. Tropecé hacia adelante, golpeándome contra la esquina de una mesa del estudio. Un dolor agudo me atravesó la parte baja de la espalda. Casi me desplomé. Me giré para ver a Leonardo acercándose hecho una furia, el rostro deformado por la rabia. «Clara Domínguez, ¿qué demonios quieres decir con ese comentario? ¿A Estefanía?» Estefanía ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Leonardo me alzara la mano furioso. Leonardo murmuró su nombre con suavidad. Él se detuvo lentamente bajando el brazo. «No montes una escena», susurró, serena y compuesta. Lo miré a los ojos por última vez y luego aparté la mirada. Todos en la sala nos observaban. Sus rostros eran máscaras de juicio, burla y molestia. No dije una sola palabra. Después de todo, seguían siendo mi familia. Al menos eso era lo que yo solía creer. Poco después, el fotógrafo llamó a todos. Vestían camisas color beige a juego y pantalones oscuros. Todo pulcro, coordinado, con sonrisas ensayadas a la perfección. Justo cuando la cámara iba a disparar, Mateo se dobló repentinamente sujetándose el estómago.
¡Ay, me duele! ¡Mi barriga duele!, chilló, corriendo hacia el baño, su voz tan aguda que cortaba el aire. El rostro de Leonardo se oscureció al instante. Parecía una mecha encendida a punto de estallar. Me miró con ojos que eran cuchillas. ¿Qué le diste esta mañana? Su voz era baja, tensa y al borde del estallido. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Estás intentando arruinar la sesión? Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia mí y me agarró de la muñeca. Leonardo, cálmate. Sus dedos se hundieron en mi piel como pinzas de hierro. La gente se movía alrededor del estudio, pero para mí todo se volvió un borrón en silencio. Lo único que oía era el latido desbocado de mi corazón. Él no comió mi desayuno, dije rápidamente intentando soltarme. Solo comió lo que trajo Estefanía. Tú lo viste. Pero Leonardo no escuchaba. Su furia había devorado la razón. Me empujó con fuerza hacia una mesa llena de equipo fotográfico. Mi codo golpeó contra un trípode metálico y un dolor punzante me recorrió el brazo. Apenas podía respirar. Él se cernía sobre mí gritando: «Ahora culpas a otros por tu error. ¿Estás loca, Clara?» Estefanía dio un paso delicado hacia atrás, llevándose la mano al pecho como una heroína frágil. «Clara, sé que estás molesta con Leonardo, pero ¿cómo puedes acusarme de eso? Traje yogur sin azúcar, por el amor de Dios». Jacobo avanzó, el rostro retorcido de disgusto. «Mamá, ¿qué te pasa? En serio, esto es demasiado». Ninguno quería oír la verdad. Para ellos, la culpable era obvia. Yo. Siempre era yo. Mateo salió tambaleándose del baño, llorando y gritando. Su pequeño cuerpo se retorcía en el suelo del estudio. «Me duele». La abuela hizo esto. Abuela mala. Se lanzó hacia mí, con los puños volando, los pies pateando. No me moví. Solo me quedé allí y lo dejé hacer. Ese era el niño que había acunado para dormir cientos de veces. El que había sostenido contra mi pecho durante fiebres y pesadillas. Ahora todo su dolor, toda su rabia, me la arrojaba a mí. Alicia estalló. «¿Qué demonios le diste? Si le pasa algo, te juro que no lo dejaré pasar». Apreté los dientes, mi voz firme. «Llévenlo al hospital, que un médico determine qué pasó realmente». En la sala de examen, el doctor revisó los resultados de Mateo, su tono despreocupado. Comió yogur frío esta mañana. Probablemente le provocó un espasmo estomacal leve, nada grave. Le recetó probióticos y calmantes. La sala quedó en un silencio incómodo. ¿El yogur? Había sido de Estefanía. Nadie dijo nada. Leonardo soltó un gruñido bajo, pero no se acercó ni remotamente a disculparse. En su lugar, bufó y murmuró: «Igual es tu culpa. ¿Por qué no le dijiste que no lo comiera?» Y como si esas palabras hubieran abierto una compuerta, los demás se sumaron, liberando todas sus frustraciones contenidas, señalándome con el dedo, culpándome por no supervisar a Mateo, por dejarlo comer lo que quisiera. Seguían echándome la culpa, cada vez más fuerte, con más rabia, como si hubieran estado esperando este momento para soltarlo todo de una vez. Me quedé quieta, entumecida, dejando que sus palabras me cayeran encima como una lluvia helada. 30 años entregándome entera por esta familia, dándoles hasta el último rincón de mí, y ahora me miraban como si solo fuera una carga. Lorenzo me lanzó una mirada cargada de desprecio. «Siempre llegas con mala energía y lo arruinas todo. Lo típico». Movió la mano para apartarme, con un tono despectivo. «Mantente alejada de mi nieto». Estefanía se puso a su lado y le dio una palmadita en el hombro, con los ojos brillando con lo que parecía pura satisfacción. «Déjalo ya, Lorenzo», murmuró con voz melosa. «No vale la pena alterarse. El niño es lo importante. Reagendamos la sesión de fotos para mañana». La cara de Lorenzo se iluminó con una calidez falsa. «Siempre tan considerada. Clara debería aprender algo de ti». Ya no podía soportarlo más. Me aparté del grupo cruzando el pasillo hasta encontrar el baño.
Cerré la puerta con llave, abrí el grifo y dejé que el agua corriera sobre mis manos mientras finalmente las lágrimas me vencían. 30 años de lealtad, cuidados, esfuerzo, y todo lo que me quedaba era dolor, humillación y culpa. Detrás de mí se escucharon pasos, un golpecito suave. Cuando abrí la puerta, una mujer con bata blanca estaba ahí. Me miró unos segundos, luego sacó una tarjeta del bolsillo. «Mi amiga es abogada», dijo con delicadeza. «Si alguna vez necesitas ayuda, es buena, muy buena». Tomé la tarjeta con los dedos temblorosos. Mi voz apenas fue un susurro. «Gracias». Cuando salí del hospital, ya había anochecido. El aire era cortante y frío. Lorenzo ya se había ido. Había llevado a Joaquín y a los demás en el coche. Nadie esperó por mí. Nadie llamó. Me quedé en la acera viendo cómo las luces traseras del coche desaparecían en la oscuridad. Y en ese instante supe que lo habían logrado. Me habían borrado por completo de esta familia. Cuando llegué a casa, ya casi era medianoche. Todo estaba en silencio, sin luces, sin voces. Solo se oía el agua corriendo del baño y el zumbido constante de un móvil vibrando sobre la mesa. Me acerqué. La pantalla del teléfono de Lorenzo mostraba una notificación de un chat grupal. Estefanía, con lo que pasó esta mañana, para evitar más sorpresas, reagendamos la sesión de fotos para el martes que viene. Y esta vez, sin incluir a Clara. ¿Qué opinan? Las respuestas llegaron enseguida. Lorenzo: buena idea. Joaquín: cuenten conmigo. Alicia: Estefanía, siempre piensas en todo. Estefanía: solo cuido del bienestar de todos. Clara ha estado muy inestable últimamente. Joaquín: no te preocupes por mi madre, Estefanía. Siempre ha sido así. Lorenzo: seguro es la menopausia. Las amas de casa son agotadoras. Este era el grupo secreto que armaron a mis espaldas. Y así, sin más, mi nombre fue eliminado limpiamente, sin esfuerzo, de la lista de familia. Ni siquiera se molestaron en fingir. Dejé el móvil sobre la mesa. El pecho me dolía como si mi corazón se hubiera caído a un pozo helado, tan frío que ni dolía. Caminé despacio hacia la esquina del estudio y abrí un archivador viejo cubierto de polvo. Del cajón inferior saqué una carpeta que no tocaba desde hacía años. Dentro estaba la escritura de la casa. Mi nombre, Clara Navarro, figuraba solo en el documento como propietaria legal. Esta casa había sido de mis padres. Antes de casarnos, mi padre insistió en ponerla a mi nombre. Una mujer necesita tener su propio hogar, dijo. Si no, un día la echarán y no tendrá a dónde ir. Me senté al escritorio, pasando los dedos con suavidad sobre el papel desgastado, y en ese silencio, algo dentro de mí cambió. A la mañana siguiente, después de que se fueron a llevar a Noé al colegio, recogí mis papeles y fui a la oficina legal que me recomendó la doctora del hospital. La mujer que me recibió se presentó como Laura Morales. Estaba en sus 50, rasgos marcados, con el pelo gris sujeto en un moño impecable. Su voz era firme, su presencia inquebrantable. Después de escuchar mi historia, me miró directamente a los ojos. Descuido emocional constante, humillación verbal, aislamiento social. Clara, esto califica como abuso emocional. Es una forma de violencia doméstica. Hizo una pausa y añadió: pero necesitaremos más pruebas, sobre todo si hay bienes ocultos o señales de infidelidad. Asentí. Esa noche me puse a trabajar. Sabía el código de la caja fuerte de Lorenzo. Era la fecha de nacimiento de Noé. Siempre pensó que yo no prestaba atención a esos detalles. Cuando oí el clic de apertura, me quedé paralizada. Dentro no solo estaban los documentos originales de la propiedad, sino también montones de fotos. Lorenzo y Estefanía sonriendo, besándose, abrazándose, algunas incluso de antes de que nos casáramos. Las más recientes, del fin de semana pasado, en un hotel de lujo del que nunca había oído hablar.
También encontré recibos de joyas, extractos bancarios, transferencias regulares de Lorenzo a Estefanía, tan grandes que me empezaron a temblar las manos. Copié cada documento, los guardé cuidadosamente y volví a dejar todo como estaba. Cuando terminé, sentí algo inesperado, calma. Al día siguiente regresé a la oficina de Laura. Observó las pruebas, luego me miró, con voz firme y decidida. Podemos empezar con el proceso de divorcio ya mismo, si estás lista. Asentí despacio. Estoy harta de vivir así. Laura me sirvió una taza de té. Por un momento solo me observó, y en sus ojos vi algo que no sentía hace mucho. Respeto. Llegó mi cumpleaños. Lorenzo salió temprano de casa. Poco después llamó. Su voz era fría, casi robótica. Asegúrate de que la casa esté limpia, especialmente la habitación de invitados. Estefanía se queda a dormir esta noche. Ah, y cómprale un limpiador facial. Se le acabó. Apreté el móvil con fuerza, luchando por respirar. Lorenzo, hoy es mi cumpleaños. Hubo una pausa de 2 segundos. Luego suspiró con fastidio, como si le molestara. Sí, lo sé. No hagas un drama. Vamos a cenar esta noche. Si quieres venir, búscate cómo llegar. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé allí, con el teléfono pegado al oído, mientras las lágrimas caían en silencio por mis mejillas. Esa noche tomé un taxi hasta el restaurante francés que habían reservado. A través de las ventanas de suelo a techo los vi. Lorenzo, Estefanía, Joaquín, Alicia y el pequeño Noé, reunidos en una mesa junto al ventanal, riendo como si fueran sacados de un anuncio. Leonardo, Estefanía, Joaquín, Alicia y el pequeño Nico se habían reunido en una mesa junto a la ventana, riendo como si fueran la imagen de un anuncio. Leonardo estaba sentado al lado de Estefanía, con una expresión de felicidad en el rostro que no le veía desde hacía años. Nico se recostaba en su regazo, riendo como un gatito, completamente relajado. Me quedé de pie un buen rato antes de decidirme a entrar. Nadie se percató de mi presencia al principio. No fue hasta que me acerqué que Leonardo alzó la vista con un tono seco, como si pidiera otro plato. Ah, llegaste. Siéntate allá. Asintió con la barbilla hacia la esquina más alejada, cerca de la cocina, donde los camareros iban y venían. Me senté en silencio, preparándome para soportar otra velada más. Entonces Estefanía, sonriendo ampliamente, sacó una caja lujosamente envuelta de su bolso y la deslizó por la mesa hacia mí. Ah, feliz cumpleaños, Clara. Lo elegí pensando en ti. Miré alrededor de la mesa. Sus caras estaban iluminadas, pero no por cariño, sino por esa anticipación cruel de quien espera un espectáculo. Abrí la caja. Dentro había un frasco barato de crema reductora, del tipo que se encuentra en las rebajas de los supermercados. Aquello era una burla, no un regalo. La voz de Estefanía se alzó, empalagosa y afilada como una cuchilla. Es realmente eficaz. Una amiga mía perdió 10 kilos en solo 2 meses. Hizo una pausa, sonriendo lo suficiente para que todos captaran el veneno de sus palabras. Clara, si no empiezas a cuidarte, realmente no encajarás en una familia tan excepcional como esta. Algunas risas forzadas recorrieron la mesa, como si se tratara de una simple broma. Pero yo sabía la verdad. Para ellos, para Leonardo, Joaquín, Alicia, incluso Nico, aquello era entretenimiento, un condimento más para la cena. No dije nada. Al terminar, Estefanía sugirió con naturalidad volver con nosotros en coche. Por supuesto, Leonardo accedió, encantado. Incluso corrió a abrirle la puerta. Esta vez no me quedé esperando. Pedí un coche por mi cuenta y me fui sola. Ya en casa, me tumbé en la cama, observando la lámpara parpadeante del techo, su luz temblorosa acompasándose con los latidos de mi corazón. Pronto, las risas y las voces comenzaron a escucharse desde la habitación de invitados. Las paredes eran delgadas,
Escuché cada palabra. Mira, si hipotecamos esa casa, podríamos triplicar el valor con una sola inversión, decía Estefanía con entusiasmo. Y cuando cobremos, podríamos recorrer el mundo, ir a donde queramos. Leonardo rió bajo. Hacía años que no sentía esa emoción. La casa, buena ubicación, buena estructura. Es de esas propiedades antiguas que heredó de sus padres. Ha duplicado, su valor al menos. Estefanía soltó una carcajada aún más fuerte. ¿Y si dice que no? Leonardo soltó una risa burlona, más fría que el viento de medianoche. Ella se ha pasado la vida siendo débil. No se atrevería. Es sumisa, obediente, siempre lo ha sido. Apreté tanto las sábanas que se desgarraron bajo mis dedos. Las lágrimas empapaban la almohada, silenciosas, sin cesar. Esta casa, este hombre, nunca me respetaron, ni un poco. 3 días después era el cumpleaños de Estefanía. Leonardo salió temprano, como niño en Navidad, para recoger un pastel personalizado de una pastelería con estrella Michelin. Una obra de 2 pisos con sabor a fresa y champán, extravagante y perfecta. Me quedé en la puerta, observando cómo sacaba cuidadosamente la caja del maletero, como si fuera un tesoro. No pude contenerme. ¿De verdad vale la pena gastar tanto en un pastel? Leonardo ni siquiera me miró. Sin dudar respondió: si a Estefanía le gusta, entonces lo vale. Luego se giró por fin hacia mí con una mirada impaciente. Deja de compararte con Estefanía. Me di la vuelta, tragando el amargor que subía por mi garganta. Esa pastelería era la misma en la que yo había soñado celebrar mis 60 años. El sueño del que se rieron. Esa tarde, mientras ordenaba el despacho, escuché a Joaquín y Alicia hablar en voz baja. He encontrado algunas residencias para mayores bastante buenas, decía Alicia, con una voz suave pero cortante, con cuidados completos. Es más seguro para tu madre a su edad. Vivir sola no es lo ideal. Joaquín asintió, con tono despreocupado, como si hablaran de mover muebles. Me parece una buena idea. Además, tía Estefanía quiere mudarse. Papá también lo mencionó. La habitación principal sería perfecta para ella. Alicia dudó un instante antes de susurrar. ¿De verdad Leonardo dijo eso? Joaquín suspiró. Dijo que deberíamos empezar a preparar todo. Mamá se resistirá al principio, pero hay que avanzar. Me quedé helada tras la puerta del despacho, como si mi cuerpo entero se hubiera congelado. La pared detrás de mí estaba tan fría como mi columna vertebral. Ahora lo veía claro. Aquella supuesta preparación no era otra cosa que un plan para echarme y dejarle el espacio a Estefanía. Esa noche fui a ver a Laura, la abogada. Revisó los nuevos documentos que había recopilado con una expresión firme y alentadora. Esto está tomando fuerza. Me miró con una calma inquebrantable. Aún no es el momento de actuar. Sé paciente. Lo estás haciendo muy bien. Sé fuerte. Respiré hondo y asentí. No voy a rendirme. Aquella noche, en lugar de volver para la cena, les dije que saldría a caminar. Pero fui a un gimnasio nuevo en el centro comunitario. En la recepción, una entrenadora joven, de no más de 22 años, me sonrió con calidez. ¿Ves? ¿Qué quieres trabajar? Me paré frente al espejo, observando mis ojos hinchados por el llanto, las arrugas del cansancio y esa resiliencia que aún se aferraba a mi cuerpo. Quiero volverme más fuerte, respondí, por dentro y por fuera, más fuerte que nunca. Una semana después, mientras ordenaba mi armario, encontré una pequeña caja de terciopelo azul marino escondida en el forro. Al abrirla, mis dedos comenzaron a temblar violentamente. Dentro había 2 anillos a juego, con los nombres grabados por dentro: Leonardo y Estefanía. Apenas podía sostener uno, todo mi cuerpo temblaba. Esa noche coloqué un dispositivo de grabación en el rellano de la escalera
y esperé en silencio. Cerca de la medianoche, Leonardo bajó sigilosamente. En el silencio de la casa, lo escuché hablar por teléfono. Su voz era un susurro tierno que apenas reconocía. Los anillos están escondidos. Cuando entienda la indirecta y se vaya, podremos estar juntos de verdad. Se rió suavemente. Cuando vendamos la casa, tendremos lo suficiente para dar la vuelta al mundo varias veces. Al otro lado de la línea, Estefanía soltó una risa llena de satisfacción. Hoy me rogó que le ayudara a retocar las fotos familiares. Quería parecer más delgada. Leonardo resopló. Puede retocarse todo lo que quiera. Esa imagen igual grita patética. Hubo una pausa. Luego añadió con cruel intimidad. Pronto tomaremos una foto familiar de verdad, sin ella. Me quedé allí, envuelta en la oscuridad, sujetando la grabadora con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ya no quedaban lágrimas. Mi corazón se había hecho trizas tantas veces que ahora solo había silencio. Justo allí, en esa escalera en penumbra, solté el último hilo de esperanza que aún me ataba. Al día siguiente, mientras la familia salía a rehacer su preciada foto, fingí estar enferma y me quedé en casa. Después de que se marcharon, me senté junto a la ventana y observé el sol de la mañana elevarse en el cielo. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente en paz. No esperaba que Leonardo y Javier regresaran antes de las 2. «Mamá», dijo Javier con una sonrisa exageradamente alegre. «Necesitamos que vengas esta tarde a la notaría». «Solo es una firmita rápida», añadió Leonardo detrás de él con los brazos cruzados en tono despreocupado, pero sin mirarme a los ojos. «Es sobre la casa». Estefanía encontró una oportunidad de inversión increíble. Altos rendimientos. Queremos hipotecarla para sacar un préstamo. Ganancia asegurada. Los miré a ambos, esbocé una leve sonrisa y negué con la cabeza. «No voy a firmar nada». El rostro de Leonardo se tornó sombrío de inmediato. Sus ojos destellaron de rabia. «Clara Ramírez, ¿pero qué te pasa? Te hemos dado techo y comida durante 30 años y ahora que la familia te necesita, nos clavas un puñal por la espalda. ¡Qué egoísta eres!». Inspiré profundamente, sosteniéndole la mirada furiosa sin pestañear. «¿Egoísta?». Mi voz era suave, pero sonó como un golpe seco. 30 años cocinando para ti, lavando tu ropa, criando a tu hijo. Renuncié a mi carrera, a mis sueños, a mi vida entera por esta familia. Y ahora soy egoísta. Los puños de Leonardo se apretaron tanto que se le marcaron las venas en las manos. «Clara, si vas a ser tan desagradecida, lárgate de esta casa ahora, mismo». Javier intervino de inmediato, lleno de indignación fingida. «Mamá, ¿cómo puedes hacer esto? Estefanía siempre ha sido buena contigo. ¿Cómo puedes ser tan injusta?». Miré a mi hijo, ese niño al que arrullé para dormir tantas noches, al que curé cada rodilla raspada, y por primera vez lo vi tal como era. Quizás él nunca cambió. Tal vez fui yo quien se negó a verlo. Metí la mano en el bolso y saqué una carpeta color beige. La puse con calma sobre la mesa. «No se alteren tanto. Ya estaba preparada. Para esto, abrí los documentos, extractos bancarios, recibos de joyas, fotos de los anillos iguales, capturas de las llamadas nocturnas entre Leonardo y Estefanía. La casa ya fue legalmente transferida a un fideicomiso gestionado por mí, abogada. No pueden tocarla, ni un céntimo». Hice una pausa, dejando que lo asimilaran, y añadí aún más suave, pero con una fuerza que no admitía réplica. «Y esta mañana presenté oficialmente la demanda de divorcio». Toqué la carpeta con los dedos. Estos documentos, me imagino, que al juez le resultarán bastante convincentes. El rostro de Leonardo perdió todo color. Los labios le temblaron, pero no salieron palabras. «Estás loca», gruñó finalmente. «No, Leonardo,
Me puse de pie, con voz firme y tranquila como el acero. Ahora es cuando estoy cuerda. La expresión de Javier se torció en una mezcla de furia y desconcierto. ¿Cómo puedes hacerle esto a papá? ¿Y a mí? Si sigues, con esto no te volveré a llamar mamá. Lo escuché en silencio, dejando que soltara su berrinche. Luego, sin inmutarme, respondí: Javier, eres mi hijo, te quiero, pero no te debo nada. Cerré la carpeta despacio. Si buscas una figura materna, ya tienes a Estefanía. Esa fue tu elección. Y añadí, con el mismo tono sereno: tú y Patricia estaban planeando meterme en una residencia para mayores, para que Estefanía se quedara con la habitación principal. Esa casa de la que tanto hablan nunca fue suya para empezar. Javier no dijo nada ante la acusación. Mamá, no era mi intención. No hace falta que expliques, dije con dulzura. Te deseo lo mejor, Javier, pero desde hoy nuestros caminos se separan. Cuando se fueron, reuní todas las pruebas y las envié a la Fundación de Arte de Estefanía, a sus patrocinadores, a sus contactos profesionales. Las evidencias de sus fraudes, regalos indebidos y abuso de poder eran más que suficientes para arruinarle la carrera. 2 meses después, pedí un préstamo usando la casa como aval. Con ese dinero abrí una pequeña pastelería acogedora en Milloway Center, la zona más concurrida del centro. Sobre la puerta brillaba un letrero dorado al sol: 60 y libre. 60 años y por fin libre. El negocio se especializaba en pasteles artesanales y postres de edición limitada. Cada uno representaba un pedacito de ese sueño que una vez guardé en lo más profundo, creyendo que jamás se cumpliría. Aquella joven entrenadora que me animó a hacer ejercicio ahora era mi gerente. Radiante, profesional y siempre amable, con cada cliente que cruzaba la puerta. No tardó mucho en correrse la voz en la comunidad. Cada mañana, con el sol entrando por los grandes ventanales, me paraba detrás del mostrador, inhalando el aroma mantecoso de los pasteles recién hechos, y sentía algo que casi había olvidado: pertenencia. Clara, tu tiramisú está de Crist. Locos, decía Marisa, una de mis clientas más fieles, abrazando su plato como si contuviera un tesoro. Por favor, enséñame otra vez cómo lo haces. Me reí y asentí, sirviéndole otra porción generosa. Una calidez familiar floreció en mi pecho. Esta era la vida que yo había construido. Una tarde luminosa, unos 6 meses después de inaugurar, estaba preparando una clase de repostería cuando miré hacia la puerta. De pie frente al escaparate, con el aspecto completamente deshecho, estaban Estefanía y Leonardo. Sus trajes, arrugados, los rostros vacíos, el alma drenada. Estefanía había sido despedida de la fundación por malversación. Leonardo había perdido su licencia docente tras una investigación ética. Detrás de ellos, Javier, encogido, derrotado, con los ojos cargados del peso de las lecciones que por fin la vida le obligó a aprender. Mamá, dijo Javier con voz baja, casi suplicante, ¿podemos hablar? Me limpié las manos llenas de crema, sonriendo con suavidad, pero con firmeza. Mis clientas ya están aquí, dije ligera. Si quieren mirar, son bienvenidos. Y me giré. Un grupo de chicas universitarias irrumpió entre risas y conversaciones animadas. Eran mis alumnas, venían cada semana a clase de repostería. Clara, ya estamos aquí, gritaron, saludando con la alegría despreocupada de pajarillos jóvenes. La luz suave del atardecer se colaba por los ventanales, tiñéndolo todo con un resplandor dorado. Abrí los brazos y las envolví en un abrazo cálido. En ese instante, rodeada de risas y luz, lo sentí en lo más profundo. Me había convertido en la mujer que siempre debí ser. Hoy, les dije guiñando un ojo, haremos natillas de valentía.
Di una palmadita en el hombro de una de ellas, mi receta estrella. Todas estallaron en vítores entusiasmados y corrieron hacia la cocina. Desde la esquina cerca de la ventana, vi a una mujer alzando su taza de café hacia mí. Loren, mi abogada y querida amiga, otra vez infiltrándose en la clase de postres. Bromeé mientras me acercaba. Ella dio una palmadita en la silla a su lado y se inclinó con una sonrisa pícara. Tu exmarido estuvo parado fuera un buen rato. Un espectáculo bastante lamentable, si me preguntas. El karma no pudo haber sido más dulce. Sonreí, echando un vistazo por la ventana. Leonardo, Estefanía y Javier ya se alejaban, sus pasos desiguales, sus cabezas inclinadas. Ya no me importan, susurré. Justo entonces sonó el horno en la cocina, su timbre claro cortando el aire. Me giré hacia la mesa de trabajo, lista para la próxima tanda de pasteles recién horneados. Clara, hoy estás radiante, comentó la joven encargada mientras sacaba una bandeja de tartaletas de crema. ¿Pasó algo bueno? Asentí, metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué el móvil. Le mostré una foto. Un retrato familiar completamente nuevo. Sin Leonardo, sin Javier, sin Estefanía. Solo yo, de pie con orgullo en un delantal azul suave, una sonrisa serena en el rostro, rodeada de mi equipo, de las chicas que horneaban, reían y soñaban conmigo. Esto, dije con voz cálida, esto es familia, las personas que te quieren, las que te animan solo por existir. Más tarde, esa noche, cerré la puerta de cristal de la pastelería. La calle afuera brillaba con el naranja intenso del atardecer. Mi sombra se alargaba sobre la acera, pero ya no se encogía. Se mantenía erguida. Mi teléfono volvió a sonar. Era Javier. La tercera llamada del día. Dudé un momento, luego contesté. Mamá, de verdad te necesitamos. Su voz se quebraba, temblorosa por la emoción. Papá y Estefanía se separaron. Él quiere volver a casa. No reduje el paso. Seguí caminando, la mirada fija en el horizonte iluminado, y respondí suavemente. Javier, lamento oír eso, pero la madre que podías pisotear, la que tragaba cada insulto sin rechistar, ella ya no está. Hice una pausa, dejando que el peso de esa verdad se asentara entre nosotros. Buena suerte, y colgué. Guardé el móvil y me dirigí hacia el restaurante con estrella Michelin a pocas calles, aquel al que siempre soñé con ir, pero en 30 años nunca reservé. Buenas noches, tengo una reserva, le dije al anfitrión con una sonrisa. Una mesa para uno junto a la ventana, por favor. El anfitrión me apartó la silla y me senté lentamente, saboreando el momento. Cuando trajeron el menú, no dudé. Pedí la degustación de postres más exquisita que ofrecían. Este es mi regalo de cumpleaños para mí misma, susurré en mi interior, un obsequio que llevaba 3 décadas, esperando. Fuera de la ventana, la ciudad resplandecía como una fiesta interminable, luces centelleando contra el cielo nocturno. Levanté mi copa y vi mi reflejo en el cristal. Una mujer de 60 años que sonreía con ternura. La mujer que ahora veía ya no era una sombra encogida bajo la aprobación de otros. Era su propia historia, su propia llama. A la libertad, al coraje, susurré alzando la copa. A la mujer que por fin aprendió a amarse. La brisa nocturna acarició la ventana, suave y tierna, como si barriera años de lágrimas silenciosas y penas no dichas. A partir de hoy mi vida sería solo mía para escribir. No más esperar permiso. No más encogerme para encajar en espacios demasiado pequeños para lo que me había convertido. Solo yo y la mujer que elegí ser. El camarero trajo el postre. Cerré los ojos, junté las manos suavemente sobre el pecho y pedí un deseo. No solo por mí, sino por cada mujer que alguna vez fue ignorada,
malinterpretada, hecha invisible. Que despiertes pronto, que entiendas que nunca fuiste el problema y que al fin veas que la luz que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Probé un pequeño bocado de la tarta. La dulzura estalló en mi paladar. Sabía a libertad.